Los Pazos de Ulloa. Esta obra la protagoniza el joven sacerdote Julián, que se dirige a los Pazos de Ulloa a servir al marqués don Pedro Moscoso como administrador. Cuando llega allí, se encuentra con un palacio ruinoso y con don Pedro, quien realmente no es marqués. Este vive con temor hacia su propio mayordomo, que lo controla todo, cuya hija, Sabela, es empleada y amante de don Pedro, con quien tiene un hijo ilegítimo. Ante esta situación, Julián decide irse, llevándose consigo a don Pedro a Santiago. Allí en Santiago, lo reciben en la casa de su tío don Manuel, otro noble arruinado que guarda las apariencias. Don Pedro se casa con una de las hijas de don Manuel, Marcelina, a la que llaman Nucha. Después de una temporada, vuelven a Pazos. Don Pedro y Nucha tienen una hija, a la que llaman Manuela. Allí en el palacio tienen que convivir todos y van surgiendo problemas entre ellos, desde amorosos y familiares hasta políticos. Julián vuelve a Santiago y después de unos años vuelve por la noticia de la muerte de Nucha. Allí se encuentra con Manuela y con Perucho, hijo de don Pedro y Isabela. Sin embargo, ahora Perucho va bien vestido mientras que Manuela va prácticamente descalza, y así finaliza la novela, que es continuada en La madre naturaleza. Emilia Pardo Bazán es la autora de esta obra, que fue publicada en 1886. Dentro del realismo español, es la novela que mejor ejemplifica la corriente naturalista, al reflejar la aceptación de las teorías positivistas aplicadas a la literatura por el escritor francés y padre del naturalismo, Émile Zola. Emilia Pardo Bazán nació el 16 de septiembre de 1851 en A Coruña y falleció en Madrid el 12 de mayo de 1921. De joven, Emilia pudo recibir una buena educación gracias a las posibilidades económicas de la familia y al convencimiento de su padre sobre los derechos de la mujer, quien influyó mucho en que Emilia luchase por las mujeres y se reivindicase. Estos estudios los supo aprovechar, convirtiéndose en novelista, poetisa, periodista, traductora, crítica literaria, editora, catedrática, universitaria, conferenciante y la introductora del naturalismo francés en España. Pardo Bazán incorporó en sus escritos sobre la necesidad de modernizar la sociedad española y defendió en sus publicaciones la enseñanza de la mujer de forma obligatoria y ofrecer un acceso justo a todos los derechos y oportunidades que disfrutaban los hombres. Emilia intentó ingresar en la Academia de la Lengua, sin embargo fue rechazada 3 veces. La madre naturaleza, publicada en 1887, es la continuación temática y cronológica de Los Pazos de Ulloa, ya que fue la conclusión de la historia de los personajes. Esta novela fue considerada en el momento de su aparición como uno de los ejemplos más ortodoxos del naturalismo en España, a pesar de sus diferencias con las prescripciones de Émile Zola. Hasta aquí, solo quería agradecerte el apoyo, y si te ha gustado, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.